La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Hans. Hans. Vale. Arrancamos en el mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar, claro, yo vengo de la montaña, vengo de, digamos, las estribaciones de Sierra Nevada, en Granada, del Albaicín, que es la parte más, digamos, montañosa de la ciudad, que está un poco más alta de la ciudad. Pero bueno, el mar está cerca, ¿no? Si subes arriba al Mulhacén se ve el mar y se ve el Mediterráneo, incluso Marruecos, y el mar siempre es una aspiración. Cuando pienso en descansar de verdad, cuando pienso en perderme, siempre pienso en el mar. Uh-huh. Háblame de un lugar que es Gójar. Gójar. Gójar es mi infancia y Gójar es mi abuelo Nicolás. Mi abuelo Nicolás, pastor de cabras con 11 años, el padre de mi madre, y mi abuelo, y el que me llevaba al campo cuando no se había hecho de día todavía. Y yo venía de Barcelona, porque viví una época en Barcelona, y pues todas las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, pasábamos eso, todas las navidades o todo el verano allí en el pueblo, en Gójar, y entonces, bueno, pues hacía vida de pueblo y vida de ir mucho al campo con él, y pues a recoger aceitunas, a recoger patatas, cuando tocaba, nos daban el turno de regadío, porque hay turnos allí, ¿no? Y entonces, pues hoy nos dan el agua y a las 5 de la mañana hay que estar allí para abrir las compuertas y que entre el agua allí al terreno, y ir con él y subir en el tractor y correr por el pueblo, ir a comprar el pan yo solo y traérmelo caliente del horno, ir cogiendo bocados de la barra de pan calentita todavía del horno, de subirme en un motocarro de estos antiquísimos que ya casi no existen, con mi tío el pescadero, que era el que repartía pescado por el pueblo. O sea, todo eso es Gójar, ¿no? ¿Qué dirías que te enseñó tu abuelo Nicolás, aparte de todo esto que estás describiendo? La lección que te llevas de tu abuelo Nicolás, ¿cuál sería? Pues Nicolás era un hombre de campo, un hombre que tuvo una vida difícil, un hombre que emigró y estuvo 28 años trabajando en Alemania, donde yo ahora trabajo la mayor parte del tiempo a dirigir orquestas y bueno, pues estoy delante de públicos en los mejores teatros, pero él emigró a escondidas, ¿no? Y sin que le vieran, con su familia, con mi madre, que entonces tenía 14, 15 años, y un hombre que tuvo una vida difícil, como casi todo el mundo en esa época, pero que nunca perdió el amor y el cariño hacia su tierra, hacia las plantas, los animales. Todo lo que transmitía era amor. Y recuerdo incluso él estando ya, en sus últimos días, y ya no tenía todos sus sentidos en orden, ¿no? Pero recuerdo desde la cama del hospital que todavía me decía que, como yo sabía que yo había estudiado y que yo había ido a la universidad y que sabía música, y él me decía: mira, quiero comprarte unos libros, ¿no? Porque sabía que para mí los libros eran importantes, y no sé, y era una forma de amor muy profunda y muy, muy sincera, a pesar de todas las durezas y los reveses de la vida, y eso me queda. Has hablado de la música, voy a ponerte una canción. Quiero que imagines a tu madre y a ti cantando juntos esta canción. Oh, mami, oh, mami, mami blue, oh, mami blue. Oh, mami, oh, mami, mami blue, oh, mami blue. Oh, mami, oh, mami, mami blue, oh, mami blue. Oh, mami, oh, mami, oh, mami.
qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrar noche y día? Oh mami, dime dónde estás. ¿Dónde se va tu cabeza? Se va a la infancia, a 1000 canciones con ella, ¿no? Donde de estar en casa y estar canturreando, como dices, con la radio puesta siempre. Y entonces lo que había en la radio, ella lo canturreaba y lo cantaba. Siempre ha sido cantarina y de estar cerca de ella y bueno, y en realidad, mira, ahora estaba escuchándola y en realidad yo siempre he oído el Oh Mami Blue, Oh Mami Blue, y ya está, el principio. De luego todo lo demás es nuevo para mí, te voy a decir. Sí. Está fuera casi también para mí, de mi memoria, mí. pero sí es cantar. Siempre había la radio puesta, siempre estaba la radio en casa, ¿no? Y había esa alegría y esas canciones de esa época cuando hacíamos esos viajes interminables en un SEA 127 de Barcelona a Granada, a Gójar, que íbamos en los veranos y las navidades, pues durante 11 horas, 12 horas, no sé, pues siempre la radio y siempre estas canciones. ¿Ese es tu primer vínculo con la música? Sí. ¿No? Sí. No es que hubiera No. alguien especializado en música en casa, sino que era la música que salía de la radio, tu madre canturreando, estas canciones, siendo muy pequeño, ¿no? Es algo vital y para mí yo creo que eso también me ha marcado mucho, porque no ha sido nada que me haya impuesto o me haya supuesto pues que me haya organizado intelectualmente o tener un deber o tener una vocación, dirección, disciplina. No, era algo que estaba siempre, que me rodeaba siempre de una manera muy espontánea, muy espontánea y que yo, curiosamente, ahora yo no hago, incluso con mi hijo, ni estando yo solo en casa, nunca pongo música, pero en ese momento, que siempre hubiera música en casa, ya sea mi madre cantando, ya sea en la radio o en el coche o en cualquier sitio, a mí eso es lo que me acercó a la música, algo muy visceral, muy natural, muy animal en realidad, ¿no? Sin tener que ver con ningún concepto. Muy orgánico, Muy ¿no? orgánico, exactamente. Muy del cuerpo, sin acercarse a nada artístico, ni elevado, ni nada que se le parezca. Estuvisteis, unos años en Barcelona y luego volvéis a Granada, en ese Sí. 127, Sí. y os instaláis definitivamente Sí. en Granada, ¿no? Sí. Hay una persona que marca tu vida, que es la señorita Encarnita. Sí. Entonces, Sí. cuando llegas a esa casa... De Gójar también. ¿De Gójar también era? Sí. Cuando llegas a esa... Porque ella te da clases particulares en un piano importante, Ujú. ¿no? Antes de que tú tuvieras el tuyo. Ujú. Entonces, cuando tú llegas a casa, es la señorita Encarnita, y te Ujú. pones a tocar ese piano, ¿esa sensación la recuerdas? Sí. A ver, yo nací en Granada, no fuimos, mi padre fue policía nacional, entonces estuve un tiempo destinado allí en Barcelona, y con 7 años, casi 8 años volvimos a Granada y de casualidad en el colegio público en el que yo estudiaba, el colegio Juan 23 de Granada, pues la profesora de música, la señorita Encarnita, como la llamamos siempre, pues también era de Gójar, del pueblo de mi madre, entonces pues ya sabes, los pueblos se conocen. Oye, pues yo decidí apuntarme a clases que yo sabía que era de música, pero no sabía muy bien qué era lo del solfeo, una palabra muy rara, ¿no? Ujú. Y entonces ella decidió, oye, ¿por qué no traes al niño a casa? Y ella tenía un piano histórico, un piano que es un Pleyel, que es una marca francesa, bueno, o sea, que son pianos como los Steinway de ahora, pero la vertiente francesa. Y entonces, pues, vaya, traerlo a casa y Va practicando sentamos el al niño, niño así. a ver qué tal se siente. Entonces, no, pues siéntate aquí, ponte recto, la espalda recta, aquí los codos de esta manera, no demasiado abiertos, aquí las manos, pero no traigas demasiado hacia... Y a mí me dieron, recuerdo la sensación, unos sudores. O sea, la sensación fue mala. Fue mala. Esto es un instrumento, puede ser de tortura. Fácilmente. Entonces, no fue... A ver, yo creo que también fue un poco... bueno, fue una predicción. Yo con el piano hice toda la carrera de piano, pero nunca me sentí pianista. Yo sabía que por aquí no iba a ir mi vida.
aunque sí que hice todos mis estudios y luego... Te llevaron el piano a casa, la Yamaha de pared, ¿no? Me llevaron el piano a casa. O sea, al final el piano también tuvo siempre... Porque es ese piano que mis padres compraron a letras y que fue como meterse en una hipoteca hoy en día, ¿no? Claro. A un niño de 8 años que no sabe si la semana que viene va a decir... No me gusta. Me olvido, no me gusta, y te has entrampado en algo tan tremendo, ¿no? Con una economía bastante... digamos, modesta. Entonces hicieron el esfuerzo de un piano de verdad, un Yamaha de pared, y que luego al llevarlo también a casa de donde vivíamos en el Zaidín, en Granada, a casa de mis padres, cuando empecé a estudiar también, tuve algunos vecinos que nos hicieron la vida imposible. Nos hicieron la vida imposible, claro, y fue un conflicto... ¿Cuántas horas practicabas tú al piano? Bueno, así, en esa época, ¿eh? En esa época puede ser una hora, media hora, poco a poco, pero bueno, ya desde entonces fue un conflicto tremendo. Cuando ya tienes que estudiar 3, 4, 5, 6 horas, pues al final tuve que exiliarme de nuevo a Gójar. O sea, de nuevo cogí... ¿Y te fuiste al pueblo? Me fui al pueblo ya con 16, 17 años. Le dije a mi madre, mira, a mis padres, no sufráis más por este conflicto vecinal, me voy al pueblo, me llevo el piano allí. Entonces yo iba con mi Vespino, son 8 kilómetros al final, pero iba allí a casa de mis abuelos, cuando ya estaba ya casi 17 años estudiando en la universidad, pues tenía el piano en el pueblo, en Gójar, donde tenía que hacer mis 7, 8 horas diarias y luego ir a la universidad para hacer las clases de historia del arte, ir al conservatorio. Y entonces, bueno, el Vespino me salvó de todo, pero tuve que exiliarme también. O sea, ese piano y el piano en general ha sido una vida también bastante azarosa y divertida. ¿Tus vecinos, esos que hicieron que te exiliaras, sí, cuando supieron en quién te has convertido, alguna vez se disculparon? No, jamás. No, jamás. Pero bueno. Bueno, ¿y tu abuelo no es verdad que te decía, descansa un poco los domingos? Sí, eso era fantástico. Y decía así como, niño, los domingos, pues claro, porque es el día del Señor, el día de descansar, y él, que es un hombre de campo que, vamos, más trabajado que él nadie, pero el domingo es sagrado. El domingo, y decía, y los domingos también. Dices, chiquillo, y esto es tan difícil, y esto tienes que estar sí, abuelo, es que tengo... ¿Sabes? ¿Tu abuelo te vio alguna vez dirigiendo una orquesta? Sí, ¿Te vio? Sí, ¿Te vio? Sí, me vio. Y mira, y con mi madre alguna vez lo hemos pensado, cuando después he podido ir a Carnegie Hall en Nueva York, o he podido hacer conciertos importantes en televisión, y mi madre siempre dice, y tu abuelo te hubiera visto, pero sí me vio alguna vez y sin, bueno, pues en su sabiduría, ignorancia, la distancia que él tenía con ese mundo, pero se sentía tan orgulloso, ¿no? Y sí, sobre todo porque él es una familia de trabajadores, y él veía que había que trabajar mucho también. Si llegas a ver los conciertos que das en Alemania, si él llega a ver eso, lo he pensado mucho muchas veces allí porque, bueno, he dirigido mucho también por la zona de Düsseldorf, donde él estuvo trabajando tantos años, y en Colonia, en Wiesbaden, en toda esta zona. Y es una zona que, digamos, que frecuento mucho. Fíjate que podía haber elegido cualquier concierto de los cientos de orquestas que has dirigido en todo el mundo. En España las más importantes, en todo el mundo: Nueva York, Chicago, Berlín, Viena, París, Tokio. Pero es que he traído uno de Frankfurt. Uh-huh. Es uno del mes de agosto del año 2017. Uh-huh. Es un concierto que hacéis al aire libre, sí, con mucho público. Es la abertura de Carmen de Bizet. Y lo he traído porque me ha gustado mucho ver en las imágenes que la gente está al aire libre, que están cenando en mesas corridas, que la gente se pone de pie, aplaude. Me ha parecido muy conmovedor esa unión entre una orquesta como la que estabas dirigiendo y la gente entregada a tope. Entonces vamos a escuchar, son 2 minutos y medio.
esto es rock and roll también. Eso estaba pensando, es que parece un concierto de rock and roll. Quiero decir que es que me ha gustado mucho traer este concierto porque también has dicho muchas veces que la música, cuanta más gente la disfrute, mejor. Pero disfrutarla así, al aire libre, que pueda ver la imagen. Está la gente no solo en sillas, que hay sillas, pero es que hay mesas corridas, está la gente cenando, hay gente de pie al final del concierto que está bailando. Hay 20.000 personas ahí. 20.000 personas. Hay 20.000 personas. Incluso eso está en un escenario que montan al lado del río Main, en Frankfurt. Incluso hay barcos. Ah, sí, también sale la imagen. Sí. Hay barcos que están allí, barcos que están con sus mesas altas y gente que está pues tomando un aperitivo, cenando y es una celebración. Y esto es tan importante hacerlo, que evidentemente no es... Es una conversación que a veces me irrita un poco, ¿no? Porque parece que esto sea quitarle valor a la interpretación, quitarle valor digamos, que tenga que ser un poco más, que tenga que hacer un compromiso con la calidad. No hay que hacerlo. Esto, cuando las grandes orquestas del mundo salen a la calle a encontrarse con el público, y el público además, pues como te digo, son 20.000 personas, 20 y tantas mil personas que van, responden y se emocionan en masa haciendo... o sea, con esta música, esta música que hemos oído muy conocida, pero en el programa era un programa más largo, más extenso, había también momentos muy intimistas y había un repertorio muy variado, ¿no? En torno a la música española y la inspiración española más bien. Pues esto es importantísimo y hay que hacerlo y hay que estar ahí y hay que hacerlo con el máximo compromiso, calidad, con las mejores orquestas posibles. ¿Cuántas personas había en esta orquesta? En esta puede ser como 80. Sí. Sí, o sea, una orquesta así. ¿Por qué el director de orquesta Pablo Eras Casado se ha puesto Hans de seudónimo? Hans. Bueno, a ver, vengo ahora de ensayar en el Teatro Real, estoy inmerso en una grandísima producción, Los Maestros Cantores de Nuremberg, que además de ser la ópera más larga de la historia de la música, es una ópera de música de principio a fin, son 4 horas y media, un poco más de 4 horas y media. Uh-huh. Es una velada, digamos, una tarde, una experiencia que con las pausas pues llega casi a las 6 horas. Yeah. Pero es una ópera cómica, que es lo curioso, ¿no? Y Wagner decide contar una historia que es maravillosa, deliciosa, y decide por primera vez en su vida hablar de personajes humanos, personajes de la calle, pero claro, de muy alto nivel estético y musical, y que luego también tiene trasfondos y muchos niveles de lectura que hablan sobre el papel del arte y de la música en la sociedad, sobre cómo alguien en un pueblecito pequeño, Nuremberg, en mitad de, digamos, en el siglo XVI, provinciano, conservador, cerrado, pequeño, llega un personaje que trastoca todo y que es Walter, ¿no? Que es un personaje de la nobleza, pero Wagner se identifica con él, ¿no? Y Hans, que es el zapatero, que es un señor pues del pueblo muy respetado porque es un personaje querido, pero también pues tiene siempre opiniones muy certeras sobre cómo debe transcurrir el día a día y cómo debe transcurrir también pues cómo se organizan esas sesiones de los maestros cantores y demás. Pero Hans de repente se ve revuelto, ¿no? Por esta nueva influencia que viene de fuera, de este círculo tan pequeño, ¿no? Tiene un conflicto interno entre entre la tradición en la que él vive y esta nueva corriente innovadora, vital, y me parece maravilloso. La historia del mundo está reflejado en Hans. Exactamente. ¿No? La tradición y lo que viene. Y lo que viene. El miedo a lo que viene, la atracción por lo que viene, la necesidad de mantener lo que éramos o lo que somos. Y aglutina además también, siempre, sabe cómo integrar esto que viene nuevo, integrarlo de una manera muy inteligente, integrarlo en su ámbito y en el pueblo para que sea aceptado y para que sea asumido, porque sabe que le conviene al pueblo. Bueno, hoy salía la noticia de la Ópera de París, que lleváis Wagner, ¿no? Wagner. En la temporada esta, 24-25, no sé si arranca en septiembre. Arranca en septiembre y claro, es no solamente que dirija allí, sino, bueno, es Wagner y es digamos, es la ópera más grande jamás
compuesta El Anillo del Nibelungo de Wagner, que son 4 óperas que son toda una unidad, un todo. Y bueno, pues si tengo el privilegio, voy a hacer con Calixto Vieto, además. Sí. Vamos, un tándem español. El burgalés. Una nueva producción del Anillo del Nibelungo. Es una aventura fascinante. Nos va a llevar 2 años. Allí en la Ópera de París. Es un privilegio y se ha anunciado justo hoy. Es difícil, Wagner. Es muy difícil, pero es muy difícil para el que tiene que explicarlo al público, pero es una música para todos los públicos. Yo puedo decir, mis padres han visto toda la tetralogía de Wagner que hicimos aquí en el Teatro Real, y óperas de 4 o 5 horas de duración. Han estado en Bayreuth cuando estuve este verano inaugurando el festival con Parsifal, y se han dejado llevar. Y si te dejas llevar y si te la explican bien, es una música que es fascinante, y cuando estás inmerso dentro de ese universo, de verdad que nunca quieres irte de ahí, porque es fascinante. Es la esencia misma de la música y de la música y del teatro musical. No hay nada comparable. Y por eso tiene la fascinación que tiene desde que Wagner, digamos, irrumpió en la escena musical artística, y entiendes el mito, entiendes por qué hay tanto fanatismo incluso, ¿no? con su figura. Sí. Te han preguntado muchas veces, pero quiero que me lo cuentes aquí en el Faro, ¿por qué no diriges con batuta? Lo haces con las manos, no llevas la batuta, ¿no? No llevo la batuta. Yo comencé a dirigir coros. Empecé a cantar desde muy pequeño, ¿no? Y fue lo que me motivó como hablamos al principio, ¿no? La música de una manera espontánea y vital, orgánica. Y para mí también la voz es lo más espontáneo y orgánico que hay en música, ¿no? Sale de tu cuerpo, sale de tus entrañas y resuena en todo tu cuerpo. O sea, no hay nada más maravilloso y perfecto y sublime que además todas las civilizaciones y todas las sociedades se expresan cantando. Eso es cierto. Y en los momentos de máxima alegría y los momentos de duelo, siempre está la música y el canto, ¿no? Y entonces eso fue lo que me llevó a la música. Empecé a dirigir coros también, cuando me interesé por la dirección, y la mano, digamos, desnuda es la manera más cercana a poder moldear, a poder también entender la música como es en realidad, ¿no? Como cuando tú cantas, tu cuerpo se transforma y se apoya en tu respiración, y la música respira. La música es algo orgánico, la música es algo que necesita respirar, necesita una tensión, necesita una relajación, y esto, así es como se construye el discurso musical. Cuando diriges instrumentos, aunque no necesiten respirar, un violín no respira, porque no necesita coger aire para tocar, pero el discurso musical lo hace, y los músicos necesitan también esta parte orgánica. Para mí es mucho más cercano a abrazar el sonido que no existe. Nosotros no hacemos sonido, los directores, son los músicos. Nosotros simplemente intentamos estimularlo y darle forma, moldearlo, respirarlo, darle un discurso. Y para mí, de una manera instintiva, aunque intenté dirigir con batuta al principio cuando empecé a dirigir orquestas un par de años, pero nunca me sentí cómodo si no había... Se te soltaba la batuta porque tenías necesidad de abrir. Alguna vez sí, alguna vez me pasó. A todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado que la batuta salga volando por los aires. A todos nos ha pasado, incluso también algún director ha llegado a herirse con la punta de la... En fin, no sé, no son recomendables, pero bueno, empecé, y hubo un momento dado en que dije, no me siento bien así, y bueno, y hasta aquí. Para mí es mucho más, viene de dentro, ¿no? La palma de la mano abierta, y es como respirar. Pablo, eras casado, nos vamos a ir a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte, todo es posible. Uh-huh. ¿Y qué música o canción estaría sonando? Pues me iría con mi hijo. Y además sé dónde me iría a Cádiz. Algún faro en Cádiz, y porque, bueno, tengo mi memoria reciente de ser un sitio de unión, de reunión, ¿sabes? De estar juntos. Es un paraíso. Uh-huh. Un paraíso personal. No solo, es un paraíso en sí,
Cádiz y toda la costa pero me iría con él. ¿Y qué canción le pondrías? No. Habiendo dicho en esa entrevista que no sueles poner música en casa a tu hijo, pero aprovechando que estamos en ese faro, pero igual solo quieres que suene el mar. No se me ocurre ninguna y preferiría que sonara el mar. El mar. Y que sonara el viento pasando por nuestros oídos y que sonara ese momento, y que... Sí, eso sería lo más maravilloso. Aquí está. Pablo Eras Casado, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en El Faro. Muchas gracias por darme este espacio y este soplo tan bonito de vida y esta oportunidad de charlar. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.